buenas tardes. Pues para nosotros es un privilegio poder estar aquí con cada una de las familias de Puerto de Río. Les damos un saludo a cada uno de ustedes. Y hoy el tema que nos compete pues hablar con las compañeras, con Sandra, con Marina y conmigo, tiene que ver con los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas. Creemos que es un tema muy importante, es un tema fundamental para el desarrollo de nuestros niños y niñas. Y creemos que la familia es un actor importantísimo para poder cumplir con esta gran labor, ¿no? Que tenemos no solo las instituciones a nivel estatal, sino también los diferentes actores como son la familia, instituciones educativas, y nosotros como profesionales, que terminamos también siendo un actor clave dentro de este proceso, ¿cierto? Entonces, hoy quiero que empecemos de pronto hablando un poquito del tema. Y me gustaría preguntarle a Sandra un poquito. Sandra, hablar de derechos, de los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas, ¿cierto? Me imagino que ese es un tema que tiene que ver un poquito con el nacimiento de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que ahí se ancla un poco ese tema de los derechos de los niños. Sería muy chévere que nos ampliaras un poquito esa información. No sé qué tienes por contarnos. Así que el espacio es tuyo, Sandra. Claro que sí, Juan. Hola, muy buenas tardes para todas las familias que nos acompañan hoy del programa Mi Familia del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, operado por la Fundación Fundacova. Reciban todas un caluroso saludo desde Puerto de Río. Bueno, para hablar de derechos de familia hay que conocer de pronto un poquito los antecedentes históricos que implican esos derechos y esas garantías de derechos. Entonces, como lo decía mi compañero Juan, los derechos de los niños y de las niñas se vienen constituyendo más o menos a medida que se vino como garantizando los derechos humanos. Entonces, la primera vez que se hablaron de derechos de niños y niñas se hizo a través de las Naciones Unidas con un tratado internacional. En este se adoptaron 54 artículos de ese tratado y fue constituido el 20 de noviembre de 1989. Desde ahí fue como los primeros esbozos que se realizaron para las garantías de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Esto a nivel internacional. Claro está que en esto se constituyen categorías generales como que no hay distinción de raza, no hay distinción de sexo, de color, de etnia, de creencias, de origen de nacimiento, ni de economía. Todos estos derechos aplican igualmente para los niños y las niñas independientemente del lugar donde se encuentren. Además de esto, las Naciones Unidas también bajaron o adoptaron este tratado internacional para que pudiera ser más comprensible para nuestros niños y niñas y crearon como modelos pedagógicos para que ellos también los entendieran. Entonces, en la página de las Naciones Unidas encontramos 4 modelos en el cual tenemos el texto oficial o el texto original y la adaptación para nuestros niños y niñas que van por etapas o por edades. Entonces hay una que está de los 6 a 8 años, para niños de 6 a 8 años, hay otra que está para niños de 9 a 12 años y hay otra que se encuentra para niños de 13 a 17 años. Esto a nivel internacional. Cabe aclarar también que para nuestro país, para Colombia, nosotros también gozamos con una garantía de derechos a través de la Ley 1098, que es la Ley de Infancia y Adolescencia, que se constituyó para Colombia después de haber adaptado o de haber, pasamos de la Convención internacional que en Colombia se aplicó desde 1991 hasta el año 2006, donde se creó y se adaptó lo que es la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098, que hasta el momento es la que rige para nuestros niños y niñas. Asimismo, entonces esta ley tiene o cuenta con 2 libros fundamentales, que en estos libros fundamentales la primera parte hace referencia a lo que tiene que ver con la protección integral de nuestros niños y niñas, y dentro de esta protección integral están los derechos de nuestros niños, que son alrededor de 19 o 20 derechos, y están los deberes de nuestros niños.
Igualmente, en este libro o en esta primera parte encontramos las obligaciones que tienen las instituciones y las obligaciones que tienen como todas las entidades y los funcionarios para garantizar estos derechos de los niños y las niñas. Asimismo, cuando se ve vulnerado un derecho, también tiene la parte de intervención para restablecer un derecho y la segunda parte del libro tiene que ver con lo que es la vinculación del sistema de responsabilidad penal adolescente, y es cuando nuestros niños de pronto infringen alguna ley en el ámbito legal. Entonces, esto es como, a grosso modo, lo que tiene que ver con la garantía de derechos y como ese recorrido histórico que se ha ido ejecutando a través de toda nuestra sociedad. Es importante aclarar además o hacer énfasis que esta garantía de derechos de nuestros niños y nuestras niñas es una ley especial y que priman por encima de cualquier otro derecho o cualquier otra ley, y que además de eso se vincula a Colombia con haciendo alianza con la ley de familia, que si quiere ya o ahorita más adelante les puedo contar un poquito cuál es el recorrido histórico de esta ley de familia. Listo, Sandra. Ese es un tema bastante amplio, ¿no? Encontramos que es un tema bastante amplio, es largo, debido a que los niños a nivel histórico, pues en algunas culturas los niños no tenían tanta preponderancia en la participación o en la construcción de una sociedad, ¿no? Y de un tiempo para acá han venido tomando bastante protagonismo, y creo que eso es positivo para nuestra sociedad. Sandra, gracias. Qué chévere que ahorita nos amplíes un poquito acerca de esa línea histórica, Claro que sí. entonces, ¿vale? Listo. Listo. Bueno, yo por acá tengo otra pregunta, ¿cierto? Y esa pregunta quiero de pronto que Marina, nuestra compañera y profesional Marina, nos hable un poquito acerca de ella. Y estamos hablando de derechos de los niños, de las niñas, ¿cierto? Entonces termina siendo de pronto un concepto un poquito como muy amplio, pero qué bueno que pudiéramos de pronto saber cuáles son esos derechos fundamentales que tienen nuestros niños y nuestras niñas. No sé, Marina, si de pronto nos quieras compartir un poco alrededor de ese tema. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los derechos que tienen nuestros niños, porque si bien a veces nosotros, bueno, las personas tienden a sobrepasarlo, ¿cierto? Entonces, muchas veces en el municipio se han presentado programas en los cuales se trabaja todo lo que tiene que ver con deberes y derechos de nuestros niños en el municipio, ¿cierto? Entonces, a ellos dentro de estos programas se les enseña a los niños cuáles son sus derechos, también cuáles son sus deberes, para que ellos en sus hogares, en sus casas, en la escuela, en el lugar donde estén, hagan valer estos derechos. Porque muchas veces nosotros como adultos creemos que tenemos el poder sobre los niños y pues estamos a veces muy equivocados con esto. Entonces, estamos empoderando a nuestros niños también de que ellos sepan cuáles son y a qué tienen derecho, básicamente. Entonces, dentro de la ley que hablaba mi compañera Sandra ahorita, también tenemos como a quién va dirigido, ¿cierto? Estos derechos. Entonces, se entiende por intereses superiores que los niños y las niñas tienen derechos y deberes que no pueden ser vulnerados por ninguna persona. Entonces, nosotros muchas veces cuando vulneramos estos derechos, nosotros no lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos y los menores o los niños tampoco lo saben. Entonces pensamos que esto es muy normal, que lo que está sucediendo puede suceder diario o podemos quitarle lo que el niño tiene derecho porque es por el simple hecho de que nosotros somos los adultos y sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son los derechos. Básicamente vamos a hablar de los que en estos momentos en Colombia creemos que de pronto tenemos que hacer más énfasis en ellos para que nuestros niños cuando adultos lleguen a ser adultos responsables, ¿cierto? Entonces, tenemos en primer lugar el derecho a la vida, que es el más importante desde que nacemos
hasta lo que llevamos los adultos y los niños de vida. Entonces, el derecho a la vida se refiere a que todo niño tiene derecho a poder vivir. No puede ser asesinado o agredido de manera física y debe crecer en condiciones óptimas, ¿cierto? Derecho a la alimentación. Entonces, todo niño tiene derecho a una buena alimentación. Ningún niño debería pasar hambre o sufrir de inasistencia. Como padres debemos garantizar que este derecho sea respetado y atender las necesidades nutricionales de los más pequeños. En Colombia tenemos una cifra alarmante de malnutrición, ¿cierto? Malnutrición. Se dice que del 100% tenemos un 45% de obesidad y un 35% de desnutrición, pero esta obesidad no lo vamos a ver mucho en los niños, sino en los adultos. Entonces, a pesar de que hay un alto grado de obesidad, los niños son los que están padeciendo la malnutrición. ¿Listo? Los niños también tienen derecho a la educación. La educación, ¿qué es? Todos los niños tienen derecho a recibir educación que contribuyan en el crecimiento, en su crecimiento propio y en su crecimiento como a un futuro. El niño tiene derecho al disfrute de la vida social, a que en la escuela la profesora le envíe sus trabajos o sus tareas. El niño tiene el deber de realizar también y tiene las obligaciones con la profesora, que son las tareas que se envían. Tiene derecho a que se le constituye o se le garantice una muy buena educación para su desarrollo social, psicológico y económico también en su futuro. Algo que nosotros, y un derecho que se está vulnerando en estos momentos y que nosotros como adultos no lo estamos viendo y no lo vemos como muy necesario y que creemos que puede pasar desapercibido, es el derecho al agua. En estos momentos, Colombia está pasando por una situación, y se ve mucho en la zona rural, que los niños no tienen agua potable. Entonces deben de tomar agua del pozo, del charquito. Entonces también es un derecho que le estamos vulnerando. Entonces todos tienen derecho a contar con agua potable, que haya sido tratada con condiciones de salubridad de manera correcta. Este derecho es fundamental para garantizar la salud y el bienestar de los niños. El otro derecho es el derecho a la salud. Ningún niño debe padecer alguna enfermedad generada por el descuido de no brindarle la asistencia médica en el momento correcto. Los niños tienen derecho a gozar de una buena salud, de que crezcan y se conviertan en unos adultos sanos, ¿cierto? El siguiente viene siendo el derecho a la identidad, que todos los niños tienen derecho a ser ciudadanos identificados en una sociedad y en la nación. Es decir, tener un nombre y un apellido que los identifique. Los padres están obligados a darles un nombre que los oficialice su existencia, que donde ellos lleguen tengan un nombre, un apellido y un número que los identifique, que es el número del documento. Tienen derecho a la libertad de expresión, o sea, que tienen derecho a que ellos se expresen sin que se vean por debajeados por ninguna persona, sino que respeten su opinión, y los niños también tienen la obligación de respetar la opinión del otro. Derecho a la protección, y por último tenemos el derecho a la familia. Este es uno de los derechos más importantes que tienen nuestros niños y que nosotros como papás o como cuidadores debemos hacer valer en ellos. Entonces, siendo los niños personas en crecimiento, necesitan de toda la comprensión y el amor que se les pueda brindar. Esta comprensión debe partir de la familia donde el niño se desarrolle. La misma deberá ser en un ambiente donde se les brinde amor, cariño, respeto y el afecto para ellos cuando crecen, sean unos adultos responsables y unos adultos que puedan brindar lo mismo que se les brindó a ellos cuando estaban pequeños, ¿cierto? Que fue todo lo que hablamos del amor, el cariño y el respeto.
Los derechos de los niños forman parte fundamental para el crecimiento y la construcción de una mejor sociedad en el futuro. La gran construcción de estatus, de leyes, de formas, de normas y todo lo que se construye a nivel nacional como a nivel mundial. Todo esto tiene un propósito y todos llegamos a lo mismo, y es a garantizar que los más pequeños del hogar puedan tener normas que respeten y que cuando sean adultos se puedan desarrollar en el mundo o en un país más libres, ¿cierto? Y puedan saber que contaron y que tienen una familia de apoyo. Para finalizar con esto, le vamos a dar paso ya a mi compañera, que también nos va a regalar un pedacito sobre todo lo que tiene que ver con la historia y lo histórico de la familia en los niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Alessandra. Bueno, familias, entonces entrando como a ahondar un poquito en el tema de familia, resulta que nosotros también a nivel familiar contamos como con una garantía de derechos y deberes. ¿Desde cuándo se constituye esta garantía de derechos y deberes? Si bien la familia ha estado constituida desde hace muchos años o a lo largo de la historia, solamente hasta 1866 es donde se concibe como la ley que garantiza a las familias estar involucradas dentro de una sociedad. ¿Y cómo se vienen a ver los primeros esbozos de esta ley? Cuando se le da una relevancia o una importancia a lo que tiene que ver con el derecho materno o con el derecho o con el aprecio y el respeto que se tiene o la admiración que tienen por la función materna. Desde ahí se da como esa garantía de derechos a nivel familiar. Entonces, para nuestro país, para Colombia, nosotros también, aparte de contar con una ley de infancia y adolescencia, que es la del 2006, también contamos con una ley de familia. Y esta, para Colombia, se constituyó desde el 3 de diciembre del 2009. Es algo muy reciente para nosotros tener conocimiento sobre qué es una constitución familiar. Entonces, en la ley 1361 fue la primera ley que se constituyó en Colombia como la ley de familia y fue aprobada por el Congreso de la República. Dentro de esta ley también contamos con 19 derechos y 11 deberes a nivel familiar. Asimismo, en esta ley se establece que el 15 de mayo de cada año se conmemora el Día Nacional de la Familia. Y a través de esta ley también se van esbozando como lo que tiene que ver con las políticas públicas de familia. Aquí quiero hacer énfasis en que para Antioquia nosotros en este momento contamos con una política pública actualizada, ya que en la gobernación pasada, entre el año 2017 y 2018, se actualizó estas políticas públicas y en este momento está rigiendo a nivel departamental. Entonces, ¿cómo se aplicó esta política pública? Se hizo unos diálogos de saberes en 28 municipios de Antioquia, donde se tenía como esa caracterización o ese diagnóstico de las necesidades que tenían las familias a nivel departamental. Y desde ahí se constituyó la política pública de familias para Antioquia. Además de eso, cabe aclarar también que es la ley nacional, la 1361, fue modificada o actualizada en ese mismo año, en el 2017. Y esas actualizaciones lo que hicieron fue como garantizar un poco más esos derechos o esos deberes de familia. Y ahorita se llama la ley 1857, que se viene constituyendo como la ley de familia. Algo también importante que debemos de tener acá presente, y es que el derecho civil o el Código Civil también tiene una parte de importancia frente a la familia, y es porque concibe a la familia como una institución. Entonces la familia, al ser constituida
desde el derecho civil como una institución, es la que le permite también a la sociedad regular las relaciones que se establecen a nivel familiar, a nivel personal y a nivel social. Entonces, también además es importante saber y conocer o darle a conocer a nuestras familias que nuestro municipio cuenta en este momento con una mesa de familia municipal y que cuando se realizó en el 2018 la actualización de la política pública departamental, nuestro municipio tuvo una participación activa e incluso tuvo un reconocimiento a nivel departamental por tener tan activa las actividades de participación de la Mesa de Familia y Equidad de Género que rige a nivel municipal. Entonces, ¿qué nos quedaría faltando o qué nos queda como pendiente para nuestro municipio? Bajar esa política departamental a las necesidades municipales y conformar la política pública municipal que se establecería a 10 años como esas garantías que deben de tener las familias en nuestro municipio o en nuestro territorio. Ok, bueno, de acuerdo a lo que nos cuentan entonces familias, aquí la compañera Sandra y Marina, que es un tema muy amplio, ¿cierto? Y hoy tratamos como de condensarlo y resumirlo para que pudiera quedar claro para ustedes y también que tuviéramos en cuenta la importancia primero de la historia de esos derechos de nuestros niños y cómo actualmente en el caso de la política pública a nivel departamental aplica en nuestro territorio, aquí en el municipio de Puerto Berrío. Y es supremamente importante que tengamos conocimiento de ello y que de igual forma tengamos conocimiento de cuáles son esos derechos, como nos decía la compañera Marina. Ella nos los explicó, nos los detalló, y como familias es supremamente importante que tengamos en cuenta esos derechos. Ahora, la forma en que aplicamos una política pública es como pasar de lo grande a lo pequeño, y los lugares más importantes donde prima es la familia, nuestra familia. Nosotros somos un actor importantísimo, preponderante. ¿Para qué? Para que esos derechos se hagan valer y se velen. Es supremamente importante que cada uno de los papás, cada una de las mamás, ¿cierto?, que están al frente de sus familias, entiendan que las familias como tal son entornos protectores. Y aquí les quiero leer algo muy sencillo acerca de lo que es un ambiente protector. Dice: un ambiente protector es aquel en el cual los niños, niñas y adolescentes adquieren las mejores herramientas posibles para la construcción de su vida, disfrutando de oportunidades para desarrollar su capacidad individual en un entorno seguro y propicio. Un ambiente protector es un espacio seguro de participación, expresión y desarrollo. Es importante entonces tener en cuenta desde la perspectiva del desarrollo humano el término ambiente protector. Lleva a pensar en los espacios y condiciones adecuados para el crecimiento y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, familias. Nuestra familia, cada una de ustedes, termina siendo el territorio o el espacio donde cada una de esas políticas, esos derechos, consuman su aplicación. Así que la profesional Marina, nuestra compañera, nos está hablando un poquito de esos derechos fundamentales a la educación, al agua, ¿cierto? Y como familias tenemos la obligación o el deber de hacer velar esos derechos. Ahora, padres, a los papás, a las mamás, les hacemos una invitación específicamente desde el cuidado que tenemos con nuestros niños, la forma en que nos estamos relacionando con ellos, cómo les estamos hablando, cómo los estamos disciplinando, ¿no? Una de las formas más habituales de nuestra cultura es llevar una disciplina a partir de la violencia, del abuso físico, del castigo físico, y creemos que esas prácticas hacen parte del pasado. Y tenemos que empezar a aplicar otro tipo de disciplinas, de correctivos a nuestros menores para poderlos salvaguardar frente a sus derechos que tienen, ¿no? La violencia no se justifica y no es una opción dentro del proceso de disciplina que tenemos con ellos. Entonces, las familias terminan siendo ese lugar donde nuestros niños tienen toda la seguridad para crecer, para que se hagan cumplir sus derechos y para que velemos por ellos, frente a todos los temas que tienen que ver con el desarrollo fundamental de nuestros niños. Entonces, este siendo un tema muy sencillo, muy puntual, esa es la invitación que les hacemos con mis compañeras y yo, y es que nuestras familias sean un espacio donde apliquemos y velemos por los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas y adolescentes, que los cuidemos,
porque está aquella frase que dice que son el futuro del país y precisamente lo son. Estamos formando a los profesionales del mañana, a esas personas que van a continuar con la vida productiva, social y cultural de nuestro país. Y la pregunta es, ¿qué tipo de ciudadanos nos estamos formando desde ya? Una de las temáticas que hemos tocado dentro del espacio, dentro de los espacios educativos y las llamadas que les hemos estado haciendo, es el tema de la familia democrática. Y precisamente las familias democráticas son familias que velan por los derechos y hacen cumplir los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas. Así que la invitación es a que nos convirtamos en esos entornos protectores que realmente cuidan, protegen, pero también potencian y empoderan los procesos y la vida de nuestros menores. ¿Listo? No sé, compañeras, si tengan algo más que aplicar a la reflexión, a lo que hoy hablamos. Claro que sí. Yo tengo algo para terminar de completar pues como esto, y es que nosotros somos un estado o una organización, o como los papás lo quieran entender un poquito, y es que cuando la familia no se hace cargo de velar por los derechos y que se cumplan esos derechos en los niños, pues pasaría a velar por ellos y a hacer que se rijan o que se cumpla el Estado, ¿cierto? Entonces, cuando la familia no se encarga de esto, está el Estado, que también logra que estos derechos y estos deberes que tienen ellos se logren cumplir para llevarlos a un término y cumplir a cabalidad todo lo que nosotros como adultos o nosotros como entidad buscamos que es en un todo, es el bienestar, tanto físico como psicológico de nuestros niños en el municipio. Lo digo en el municipio porque estamos hablando en estos momentos es con los padres del municipio. Entonces, regir esto y que terminar de llevarlos a un buen término y a una buena finalidad con ellos, y es hacerlos hombres y mujeres de bien. Así es. Sandra, ¿algo que tengas por decirnos? Claro que sí, Juan. Entonces, también hacerles una invitación muy extensa a todas las familias, recordarles que estos encuentros educativos y formativos no es solamente para que se queden ahí en ese conocimiento básico de padres y madres, sino que también para que puedan ser replicados a los niños y niñas. Nosotros pensamos que porque ellos están de muy corta edad no entienden, pero la idea es que nosotros, padres de familia, cuidadores, a través en casa, instauremos cada uno de estos conocimientos o de estos derechos con los que cuentan nuestros niños y niñas, y se los demos también a conocer, que ellos sepan qué garantías tienen y qué deberes tienen. No solamente es el derecho que el niño tenga, sino también que nosotros le expliquemos desde casa que ellos también cuentan con unos deberes, que cada derecho tiene en sí o entrelazado un deber que vincula o que desarrolla ese proceso formativo que van teniendo, no solamente desde casa, sino también a nivel social, a nivel familiar y a nivel nacional o territorial. Listo. Compañeras, antes de terminar, les quiero regalar una frase acerca de la niñez para que cerremos este espacio. Y dice, todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen en la niñez jugando. Así que, familias, es importante que cuidemos y protejamos esa etapa tan bonita del ser humano, que es la niñez. ¿Listo? No siendo más, compañeras, nos despedimos. Les damos gracias a cada una de las familias por haber estado en este espacio. Y nada, me despido. Que estén muy bien y una feliz tarde. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego, familias. Hasta luego, familias, que estén muy bien.